Bien, mis amados, espero que ya tengan su tajita de café, su tecito. Yo sí fui por uno porque todavía hace bastante frío. Y hace falta refrescarnos la garganta y los labios también, bendito sea el Eterno. Entonces, con respecto a la fecha del nacimiento de nuestro amado Mashiach y Yehoshua, lo que es Lucas, Juan y Marcos, ellos nos dicen mucho sobre el nacimiento del Mashiach. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Gile Lucas, ahí nos describe no solamente el nacimiento de Yohanan, hablando de Juan el Sumergidor, Juan el Bautista, sino también lo que es su fecha, que fue en Pesaj, entre marzo y abril del calendario griego. Porque Abib, que es el primer mes en el calendario hebreo, cae de la tarde del 16 de marzo al 17 de marzo. Ahí es cuando cae. Entonces, Pesaj, pues es el día 14. Entonces, si hacemos cuentas del 16 al 14, pues es a final de marzo, principio de abril. De acuerdo a cómo el calendario griego acomoda sus días, porque ya ve que tiene un día de más. Pero bueno, eso lo puede usted ver ahí en la página del Yo Soy, en lo que es el calendario, para que se vaya usted familiarizando con él. Aviv significa primavera o espigas verdes o tiernas, bendito sea nuestra abacados, del calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch. Eso guárdelo en su mente. Es el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch, un calendario estelar y solar, no lunar como el que llevan nuestros hermanos de Yehudá, ni tampoco el calendario griego como lo lleva el resto de este mundo. Entonces podemos ver ahí que Miriam estaba desposada con Yosef y al sexto mes del embarazo de Elizabeth, Elizabeth es la madre de Johanán, el ángel Gabriel le trae un mensaje a Miriam. Le trae un mensaje a Miriam. Como pudimos ver en los otros temas o en los programas de radio pasados, en lo que es el casamiento de ese tiempo, los matrimonios en el pueblo hebreo, según la tradición del pueblo de Israel, contaban con dos partes. Y estas dos partes estaban bien marcadas. Una se conoce como Eusim, lo que son los votos, y la otra parte se conoce como el Nesuim, que estamos hablando de la unión final. Y entre estos dos eventos, pues era un espacio más o menos de un año, en el cual la mujer se preparaba para su nueva vida conyugal y desprenderse de sus padres, y el esposo, el marido, se ocupaba de a dónde la iba a llevar. Estamos hablando de la vivienda, de la casa, del hogar, y cómo iba a sustentar a su familia. Durante este compromiso de los votos al matrimonio, obviamente deberían guardarse, en otras palabras, no podían tener relaciones sexuales, porque si lo hacían, pues bueno, estaban transgrediendo la costumbre y un mandamiento, estarían cometiendo fornicación. Entonces esta profecía que vemos aquí, referida a una virgen concebirá, como dice Isaías, el profeta, en el capítulo 7, verso 14, esta es la base que utilizó Mateo para mostrar una de las tantas profecías cumplidas en la venida de Yeshua. Entonces debemos entender qué significa una virgen, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entender qué es esa virgen. Virgen, en lo que es ahí Yesayá, en el idioma hebreo o en el original, encontramos la palabra alma. Alma, y esto significa que era una virgen efectivamente, pero que aún no tenía
lo que es el periodo menstrual. Significa que apenas iba a ser su primer periodo menstrual. En otras palabras, el ángel llegó a hablarle antes de su primer periodo menstrual. Entonces quizá podemos ver dos milagros ahí. Uno, que llegara a su primer periodo, y dos, que quedara embarazada de manera espiritual, de manera milagrosa. Porque podemos encontrar muchas descripciones, muchas palabras para la palabra virgen, pero la que está escrita ahí es alma. Y eso es lo que hizo el Eterno. Y eso es lo que Mateo estaba poniendo como fundamento o como la profecía principal para avisarnos a todos, principalmente al pueblo judío, que era de esa manera. Que era una virgen, que no conocía varón y que aparte aún no comenzaba su capacidad reproductiva, sino que fue después de la visita del ángel, del enviado de Jehová, que tuvo su primer periodo y quedó embarazada, o que quedó embarazada antes de tener su primer periodo, antes de ser fértil. Esto no nos lo describe Isaías, pero nos hace saber en qué condición estaba. Ya nada más es cuestión de darnos cuenta que podía ser un doble milagro. O sea, sobrenatural dos veces. Una, porque no era fértil por no tener periodo. Y otra, porque no tuvo contacto físico con ningún varón. Entonces quedó encinta sin ser fértil, porque aún no tenía su primer periodo, y del Ruach HaKodesh, de manera espiritual. Aleluya. Por visita, por unción del mismo Eterno. Qué bendición para Miriam en ese tiempo y para Joseph. Una gran bendición. Y para el resto de la humanidad, porque vino nuestro Rey Mesías a esta dimensión de los vivos. Entonces, la palabra alma, virgen que aún no tiene periodo menstrual. Y esto es maravilloso. Esto es un milagro, es algo sobrenatural. Antes de la unión física entre Miriam y Joseph, el ángel Gabriel, el malaj, el enviado de Jehová, le trae el mensaje: quedarás embarazada y este niño será muy importante. Será llamado Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le pondrás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella le responde así, sorprendida, dice: ¿cómo? ¿Cómo si soy virgen? ¿Cómo si aún no tengo periodo? ¿Cómo si no he conocido varón? ¿Pero cómo sucederá esto? Y el ángel le contestó de qué manera sería. Ella creyó y dijo: hágase con tu sierva conforme a tú lo has designado, a como tú lo has hecho. Tomemos tantito café. Bendito sea el Abacadosh, bendito sea el Eterno. Continuamos. Entonces, el medio de comunicación dispuesto por el mismo Eterno para que el hombre se conecte con él o con el hombre es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, conocido como el Espíritu Santo de Dios, así se conocen las religiones, es el que visitó a Miriam. Cuando Joseph estaba observando que Miriam estaba embarazada, él quería dejarla, pero él era un hombre, un sádico, un justo, que no quiso dejarla, pues él era un hombre que guardaba la bendita Torah, la instrucción del Eterno. Eso es lo que es un justo, un sádic, y un sádic es el que da su vida en rescate por los demás. En otras palabras, él no quería dañar a nadie. La bendita Torah especifica que si estos hombres eran acusados, digamos, de adulterio, serían asesinados. Hablando del hombre y de la mujer, lo podemos ver cuando llevaron a la mujer que fue encontrada supuestamente en adulterio, y nomás llevaban a la mujer, no llevaban al hombre. Entonces sobre la mujer caía un escarnio público más fuerte que sobre el hombre. Entonces, siendo Joseph un sádico y no teniendo salida, pues él meditaba y quería dejarla. Pero el mismo ángel del Eterno se le acercó y le dijo:
lo que tenía que hacer. Recibirla porque lo que tenía dentro era del Ruach HaKodesh. Posteriormente nos dice que ellos no tuvieron nada que ver hasta después de que nació el niño. Esto nos lo dice Mateo en el capítulo 1, verso 25. Marcos, por su lado, él hace alusión a estas mismas palabras en lo que es el verso 15 del capítulo 1. Y bueno, finalmente el tiempo se cumplió y llegó. Bendito sea nuestra abacados a esta dimensión de los vivos, la salvación del Eterno. Para el nacimiento de nuestro amado Mashiach y Yehoshua, ya se esperaba, el Eterno ya... O sea, el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno ya estaba esperando a ese Mesías. Ya estaba esperando el rescate del Mesías, pero lo esperaba conforme al rey David, como un hijo de rey, como un guerrero, un soldado como David. Pero pues vino el que vendría a salvar de los pecados a su pueblo, sabiendo que el pecado es el que origina la esclavitud, el pecado es el que origina la vergüenza, el pecado es el que te mete en una prisión de oscuridad, el pecado es el que no te deja ver, es el que no te deja ver la luz del Eterno. Entonces por eso el Eterno mismo envió a Mashiach, su unigénito, para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso podemos ver ahí en la Besorá, en el Evangelio de Juan, que él también nos muestra sobre el Mashiach y también nos habla sobre la fecha y la misión que iba a tener el precursor. Y también Yeshua HaMashiach. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, ahí nos indica que Mashiach, Yeshua, hizo suca, cabaña, tabernáculo entre nosotros, hablando de la festividad de Sukkot, de cabañas, de tabernáculos, esa fiesta que se realiza ahí en el mes séptimo. Podemos concluir que nuestro amado Yeshua HaMashiach tiene una función y una misión distinta a la de Yohanan, que fue el precursor, y también Yohanan el sumergidor, y también muy distinta a Moshe, que fue el que dijo: mira, el Eterno de entre su pueblo, profeta les levantará, como a mí, a él oiréis. A través de Moshe, nos dice Yohanan, que el Eterno reveló la bendita Torah, las leyes de la Torah, pero a través de Yehoshua HaMashiach, el Eterno mismo viene y trae la correcta interpretación de la bendita Torah en su nivel Sod, en su nivel interno, y de manera viviente, y también nos enseña cómo vivirla. Y entonces, ¿qué escribe? Porque la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y el emet por medio de Yehoshua HaMashiach, así que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces el nacimiento de nuestro amado Mashiach Yehoshua y la festividad de Sukkot tienen una gran relación. Yohanan dice que aquel verbo fue hecho carne, y que ese verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, y que habitó. Y la palabra habitó en el griego la encontramos como eskendo, que significa acampar, que significa en una choza, en una residencia. Del hebreo, del ibrim, que es lo que estudiamos aquí, la raíz hebrea de nuestra fe, es suka, tabernáculo. Y aquel verbo fue hecho carne e hizo suka, tabernáculo, entre nosotros. En Apocalipsis, en Revelación, en Jasón, en el capítulo 21, verso 3, podemos encontrar que dice ahí: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim entre los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Eterno mismo estará con ellos como su Elohim.
tabernáculo. Nuevamente tabernáculo, del griego. Pero del hebreo, suca. Suca. ¿Ya lo entendió? Entonces, ¿qué decía aquí? La suca de Elohim con los hombres. El tabernáculo de Elohim con los hombres. La morada del Eterno con los hombres. Por eso su nombre era Immanuel, el Eterno con nosotros. ¿Qué decía? He aquí la suca de Elohim con los hombres. Entonces el Eterno se había revelado la fecha de nacimiento de Yehoshua HaMashiach. Por eso nos dice que las cosas secretas pertenecen al Eterno, Jehová Sebaot, vuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como lo encontramos ahí en Devarim, capítulo 29, verso 29. Ahí están las señales. Ahí está escrito que necesitamos revelación. Por eso decía el profeta, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Necesitamos revelación del conocimiento porque la palabra ahí está. El Eterno sí ha revelado la fecha de nacimiento de nuestro amado Mashiach Yehoshua, porque Él no hace nada como lo prometió. Que el Eterno no haría nada sin revelarle su secreto, sus propósitos a sus siervos, los profetas. Y lo encontramos en Amos, capítulo 3, verso 7. Benditos sean nuestros abacados. Entonces, la concepción, la gestación y el nacimiento de Yohanan, el sumergidor, tiene mucho que ver. Nos da muchas señales, como lo que acabamos de leer en Yohanan. Gilel Lucas, en el capítulo 1, del verso 5 al 25, lo lee en casa para que lo entienda, pero en el verso 5 nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la casa de Abías y de su mujer. Su mujer era de las hijas de Aarón y su nombre era Elizabeth. Zacarías era uno de la clase de Abdías. La clase de Abdías, un grupo de sacerdotes de Kohanim, es mencionado ahí. También lo encontramos en la bendita Torá, en una concordancia en lo que es Primera de Crónicas, en el capítulo 24. David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y así empieza a decir en qué suerte le tocó a cada uno de ellos, hasta llegar a Abdías. La octava suerte le tocó a Abdías. Este fue el turno en el momento del año en que servía a la clase de Abdías, en el tiempo que ministraban, que le correspondió al orden octavo, en el tercer mes del calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc, séptimo desde Adán. Correspondería más o menos a finales de mayo, comparándolo con el calendario greco-romano, para que usted lo entienda, con el calendario griego. Entonces Juan es concebido por Elisheba y Zacarías. Zacarías ministraba a final de mayo, permaneció ministrando 2 semanas. La concepción entonces pudo haber sido 2 semanas después, a finales de junio. Esto vendría a ser en la segunda semana del 4º mes en el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc. Y entonces la concepción y la gestación y el nacimiento de Yeshua también lo podríamos deducir por medio de esta cuenta. Por ejemplo, Lucas en el capítulo 1, verso 26 al 38, lo lee en clave, lo lee en casa. Aquí podemos ver que en el 6º mes, como leemos ahí, en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por el Eterno a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí le dice que su parienta Elisheba también había concebido un hijo en su vejez, porque también era estéril, recuérdelo. Y este era el 6º mes para ella, para Elisheba, para Elizabeth. Entonces, si vamos sacando cuentas, si la concepción de Juan fue a finales de junio, en la segunda semana del 4º mes bíblico,
Entonces la concepción de Yeshua sería a los 6 meses de embarazo de Elizabeth. Estamos hablando 6 por 3, 18, 180 días. Vendría siendo a finales de junio más 180 días. Estaríamos sabiendo julio, agosto, para diciembre, la segunda semana del mes 10º, hablando del calendario sacerdotal perpetuo dado en Enoch. Comparado con el griego sería diciembre. Entonces, si Yeshua fue concebido a finales de diciembre, en la segunda semana del mes 10º, en el calendario de Enoch, el nacimiento de Yeshua sería más o menos finales de diciembre, más 280 días, a principios de octubre. Estamos hablando que sería a inicios de la tercera semana del mes 7º, en lo que es el calendario sacerdotal perpetuo dado de Enoch 7º desde Adán. Estamos hablando ahí en promedio del día 15 del mes 7º, que corresponde al primer día de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de cabañas, de la fiesta de los tabernáculos. Así que Yeshua no nació en un pesebre. Yehoshua nació en una suca, en un tabernáculo. ¿Por qué? Porque es una de las fiestas del Eterno, uno de los Moadim, donde los Bnei Israel, los hijos de Israel, subían a festejar. Festejaban, como usted y yo festejamos Sukkot, durante una semana. El día 15 de este mes 7º, como dice la bendita Torá, es la fiesta solemne de los tabernáculos para Jehová Sebaot durante 7 días, como le leímos en Vaikra, capítulo 23, verso 34. Así que concluimos pues, Yehoshua nació en la fiesta de los tabernáculos en Sukkot. No en el mes 12º con el calendario griego, sino en el mes 7º del calendario hebreo. Bendito sea nuestro Abacados. Por eso dice, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes 7º es la fiesta solemne de Sukkot, de cabañas, de tabernáculos para Jehová. Durante 7 días lo festejarás, lo guardarás, lo realizarás. Bendito sea nuestro Abacados. Así es que encontramos en la bendita Torá, como dijo Masías Yehoshua, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué podemos encontrar ahorita escudriñando las escrituras? Que a través de la sincronía de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos encontrar la información consultando el Tanaj y entonces llegar a la fecha en que Mashiach vino a esta dimensión de los vivos, a este Olam, a este mundo. Y ahí descubrimos la Emet. No es que descubramos el hilo negro, eso está ahí, pero ahí la descubrimos para nosotros. El Sheliach Shaul escribía y decía, mira, pero cuando se conviertan al Mashiach, el velo les será quitado. Cuando conocemos la Emet, el velo se nos es quitado. Y ya no andamos con la carga de festejar cosas que este mundo ha formulado y creado. Mire, es triste. Es triste que se agarre como pretexto el nacimiento de Yeshua y se festeje en un Ruach diferente, que no es el Ruach HaKodesh, y venga aflicción a la vida de las personas. Y a muchas personas que ya creen, que ya tienen fe, que ya conocen del Eterno, de la Torá, de la Palabra. Aún el espíritu que se mueve en este mundo, ese espíritu de mentira, de engaño, los seduce, los mete en aflicción, les trae el pasado al presente, los hace drogarse,
afanarse e incluso a idolatrar. Idolatrar muñequitos rojos con blanco, árboles, adornarlos, decorarlos, o también muñequitos azules con blanco y todo ese tipo de cosas que no están en la bendita Torah. Y conocerla y mete a ser libre, porque ya no traes eso cargando, ya no traes ansiedad, no andas afanado por las cosas de este mundo. Y te das cuenta que es mejor festejar los días que el Eterno pide, y de la forma y manera que el Eterno lo pide. Porque Mashiach dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces cumplir con los mandatos del Eterno, con sus muadim, conforme Él lo pide, no es gravoso. Cuando Él te pide las primicias, te pide un manojito de lo que da tu huerta, te pide 2, 3 frutos que son los primeros, los más hermosos para Él. No te pide tu primer mes, no te pide tu primer sueldo, no te pide tu primera quincena, no, te pide poquito, lo primero y lo mejor. Y como dice el Sheliach Shaulo, si la primicia de la masa es santa, lo será la masa restante. Entonces, mis amados, es preferible obedecerle al Eterno y su forma en que Él establece que le obedezcamos, porque trae bendición. Trae bendición porque cada moadim, cada tiempo señalado, cada fiesta solemne que usted y yo vivimos, cumplimos, conforme a la Torah, en realidad es un ejercicio, es una práctica de lo que vamos a vivir con el Eterno. Por eso, que sí, amén, se cumpla lo que Mashiach dijo, Abba, que tu voluntad sea aquí en la tierra conforme es en los Samaim. Que se haga tu voluntad aquí en esta dimensión de los vivos como es allá en el reino venidero. Y es lo que tenemos que pedir, mis amados. Entonces ahí está la Torah, ahí están las cuentas, ahí están las sumas, ahí están las citas bíblicas, ahí están los 4 evangelios. Puede buscar la sincronía de esos 4, sacar la información, hacer sus cuentas y llegar a la conclusión de que Mashiach, Yehoshua, nació en la fiesta de los tabernáculos, en el mes 7 del calendario sacerdotal perpetuo de Enoch, y posteriormente, ahora que festejemos Pesach, las fiestas de la primavera, pues también haremos nuestras cuentas y nos daremos cuenta, valga la redundancia, que Mashiach murió conforme a Pesach, instituida en la bendita Torah, no conforme a la modificación del sistema de Edom. Bueno, amados Ajim Behayot, concluimos pues con este tema de cuándo nació el Mashiach, aquí en tu programa de radio, encontrando al Mesías en la bendita Torah. Y a continuar adelante, que el Eterno sea bendiciendo tu semana, tus días. Entramos a Shabbat en unas horas y bueno, gocémonos, disfrutémonos y alegrémonos porque el Eterno sigue hablando a su pueblo. El Eterno quiere seguir liberando a su pueblo. Ha venido a redimirnos, a librarnos, a rescatarnos de bajo el sistema de Edom. Así que bendito tú, eterno Jehová Sebaot, por tu amor, por tu misericordia que renovas cada mañana y por la paciencia que nos tienes y tu fiel cuidado. Beshet de Jesús HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Mis hermanos, nos vemos el siguiente viernes. Recuerde, 6:30 AM, horario pacífico. Con el favor del Eterno, si Él nos lo concede. Amén. Amén. Leid Raúl. Hasta pronto. Amén.